Vengan, se van incorporando. ¿Okay? Bueno, primero Jodesh Tov Umevorach, Heshvan. Es un mes no simple, un mes bastante interesante. A pesar que le llaman Mar Heshvan, el Heshvan amargo, ¿okay? Que Mar significa amargo, ¿okay? Asmar Heshvan, porque no hay fiestas, ¿no? Bueno, no hay fiestas, sin embargo, es porque está guardado para otra cosa más importante en el futuro. Así que Bezrat Hashem, que sean simples cosas buenas, ¿no? Siempre sean cosas buenas. Top, vamos a comenzar nuestro ciclo de clases, no sé cuántas clases van a ser, sobre tefilá. ¿Okay? Vamos a hacer clases sobre tefilá y vamos a tratar de comprender un poco cómo se desarrolla la tefilá desde varios aspectos, tanto a nivel del pensamiento como a nivel práctico, qué es lo que hay que decir, cómo hay que decirlo, en qué momento uno está de pie, en qué momento uno se sienta, y por qué todo eso es importante conocerlo. En esta clase vamos a ver un poco el maut, o sea, la esencia de la tefilá. ¿Bien? Nosotros sabemos que nuestras tefilot, Shaharit, Minha y Arbit, representan a parte del trabajo de los korbanot que se hacían en el templo. ¿Bien? La tefilá de Shaharit corresponde al korban tamid de la mañana, o sea, al sacrificio que se traía por la mañana en el templo. La tefilá de Minha corresponde a el korban que se traía ben a Arbain entre las tardes, o sea, después de mediodía había otro korban que se traía. Y la tefilá de Arbit representa a las partes del korban que no se habían terminado de quemar, ya sea en la mañana o en la tarde, se terminaban de quemar en la noche. Y frente a eso está la tefilá de Arbit. ¿Okay? Eso es el punto central. Y por eso dice el pasuk que Neshalema parin sefatenu. Neshalema van a pagar, o pagaremos, Neshalma pagaremos, parim, los toros que no podemos traer ahora como corbán, los vamos a pagar con qué? Sefatenu, con nuestros labios, o sea, diciendo tefilá. ¿Bien? Entonces ese es el principio de por qué nosotros tenemos tefilá. Después hay que estudiar y entender por qué minyan, por qué se necesita minyan, por qué precisamente los hombres están encargados o giran en torno al tema del minyan, por qué las mujeres no, por qué los tiempos específicos, por qué Shaharit en la mañana y por qué Minha y por qué Arbit, ya más o menos entendimos, es por el hecho de los korbanot. Lo que aplica al korban de la mañana, aplica a la tefilá de Shaharit de la mañana, lo que aplica al korban Minha, aplica a la tefilá de Minha, y lo mismo con los miembros que se quemaban en la noche. Sin embargo, hay otra idea que Hazal traen, hay otro reayón, que es con respecto a los avot. Dice el Midrash que Abraham tiken tefilat shacharit. Abraham tiken tefilat shacharit, que Yitzhak tiken tefilat mincha y que Jacob tiken tefilat arbit. Y es por eso que antes de comenzar cada una de las tefilot, ya sea Shaharit, Mincha o Arbit, hay quien acostumbra a decirle Shem Yihud Kushabrehu Shechinte, para hacer el Yihud de la Shejina con Akadosh Baruch Hu. Ine anachnu ba'in leitpalel tefilat Shaharit, shetiken Abraham Avinu alav shalom bechol. Y así con Mincha, Ine anachnu ba'in letaken et tefilat Mincha, shetiken, etcétera, etcétera. Y así. ¿Por qué entonces dijimos que las tefilot se relacionan con los korbanot si realmente se relacionan con los avot, con los patriarcas? Los patriarcas están antes que el templo. ¿No? Abraham, Isaac y Jacob es mucho tiempo antes de que existiera un Mishkan, un Bet Mikdash Rishon y un Bet Mikdash Sheni. Entonces, si ellos fueron los que pusieron las bases de las tefilot,
Entonces, ¿por qué decimos que Neshalma Parim Sefatenu? Que vamos a pagar los Parim, los Korbanot, con nuestros labios, ¿bien? Que hoy día no traemos Korbanot. ¿Por qué entonces se relaciona una cosa con la otra? O sea, ¿cuál es la relación? Y en eso gira principalmente el tema de la tefila, en comprender por qué los patriarcas fundaron la tefilá y sin embargo las tefilot giran o representan a los korbanot que había en el Bet HaMikdash. Esa es la puerta para comenzar a entender todo lo que se relaciona con tefilá. Entonces vamos a dar varias explicaciones, de más simples a las más complejas para poder entender. Y para eso hay que saber quiénes son Abraham, quiénes son Isaac y quién es Jacob. O sea, qué es lo que significan para poder entender este kesher que ellos llaman tefila. Nosotros sabemos que Abraham Avinu nace en Ur Kasdim, o sea, en lo que hoy día sería Irak, todo ese sector, el sector de Irak, ¿no? Sabemos también que Akadosh Baruj Hu lo ayuda de una manera especial. Abraham Avinu no fue educado en la emuná, a él no le enseñaron sobre emuná, sino que él llegó solo a comprender que existe un Boré Olam, un creador del mundo. Hay muchos midrashim que hablan de cómo esto ocurrió, pero sin entrar en cada uno de ellos porque hay que explicarlo. Tenemos que entender que Abraham Avinu no fue educado como nosotros en la emuná, sino que él solo llegó a comprender que existe un Boré Olam. Por diferentes motivos, vio el sol, la luna, vio a uno, vio a otro, hasta que llegó a entender que hay alguien que es el dueño de todo. Y ese alguien que es el dueño de todo es el que lo creó todo. ¿Bien? Entonces, Abraham tiene un sejut muy grande. Que el sejut de Abraham es que su relación con Akadosh Baruj Hu es una relación que nace directamente de él, que nació directamente de él. A pesar de que Akadosh Baruj Hu lo había escogido, obviamente, pero el Aitorerut, el despertar de Abraham, viene de él. Él es el que busca, él es el que investiga, él es el que indaga. No es como el caso, por ejemplo, de Moshe, que a Moshe Akadosh Baruj Hu se le aparece en una zarza. Bueno, Moshe venía de una familia de Leviim, de personas que sabían de Torah y sabían los mensajes y las profecías y sabían lo que había detrás. Moshe tenía que ingresar en ese proyecto y ser parte de él, ¿no? Y eso es lo que hace. Con Abraham no hay proyecto, no hay nada, absolutamente nada. Está solamente la necesidad del ser humano de poderse conectar con algo que el ser humano en ese tiempo todavía no sabía exactamente qué era. Pero sí sabía Abraham qué es lo que no era. ¿Y qué no era? La idolatría. Eso no era el camino. En eso no era lo que realmente a él importaba. Unas estatuas que tenían figuras que su padre vendía, ustedes ya conocen también los midrashim. No, eso no era. Pero entonces, ¿qué es? Y acá viene el punto más profundo en Abraham, que una persona podría decir, y esto es lo que se dicen probablemente hoy día, o se expande mucho hoy día, puede decir, Beseder, eso no es eso. Pero ¿quién me dice que tiene que ser algo? Tal vez no es nada y punto. ¿Me comprenden? O sea, la persona puede decir, idolatría no es. Pero ¿quién dice que tiene que ser algo? En nuestro lenguaje cotidiano podríamos decir Beseder. El pueblo judío por muchos años fue perseguido, fue torturado, etc. Y los obligaban a que se convirtieran, se hicieran cristianos, etc. Entonces, una persona puede decir, yo soy Yehudí, no soy Notzri, pero no quiere decir que sea religioso. Eso no soy, pero ¿quién me dice que tengo que ser datí? No hay ninguna... Por el hecho de que no sea goy, no quiere decir que tengo que ser religioso. ¿No? Entonces, pues, que la mayoría. ¿No? Sin embargo, la grandeza de Abraham es que él no hizo esa no fue la deducción de Abraham. La deducción de Abraham fue, si no es idolatría, tiene que haber algo. Y ese algo es algo que me supera a mí.
La respuesta de las personas que hoy día dicen, bueno, no somos goín, ni somos cristianos, ni somos esto, ni esto, pero no quiere decir que tenga que ser religioso, es porque lo único que está buscando es encontrar una respuesta en sí mismo, en él. Y él es una persona que trabaja, una persona inteligente, que estudia, va a universidades, hace dinero, tiene una casa en Rehavia, o si no está en Rehavia la tendrá en Herzliya, y hace más dinero, y hace negocios, y vende, y compra, etc. Y zeu, nada más. ¿Por qué tiene que haber algo más? Lo que no hacen dinero también, Raúl. ¿Vara? ¿Perdón? Lo que no hacen dinero también está eso. Bueno, están pensando cómo hacerlo. Están pensando en cómo hacerlo. Entonces, Beseder, ¿por qué? Porque solamente ni siquiera ellos pensaron que hay algo que los trasciende, sino que pensaron en que lo que están haciendo es eso. Eso no es Beseder, no vamos a ir a la iglesia, ni eso, ninguna de esas cosas. Pero tampoco quiere decir que vaya a hacer algo más que lo que hago todos los días, que es trabajar, hacer dinero, comprar una casa, una piscina, un auto, cambiarlo cada cierto tiempo, etcétera, etcétera. La grandeza de Abraham fue que él no dijo, Beseder, no es idolatría, porque lo encuentro una estupidez, unos ídolos ahí, la gente viene y le reza a ciertas cosas y piensan que los... Entonces entendió que eso no. Pero su grandeza está en que si eso no, hay algo que sí. Y eso no puede ser el mismo. ¿Comprenden? No puede terminarse solamente en él, sino que tiene que haber algo que lo trascienda. Y ese fue, digamos, el punto de inflexión de Abraham Avinu. Hay algo que nos trasciende. Y esto precisamente es la base de lo que está, o del primer bitui, de la primera expresión de lo que Akadosh Baruj Hu quiere de nosotros apenas amanecemos. Que es, ok, la noche terminó, hay algo que es obscuridad, hay algo que es noche, hay algo que es meayem, amenazante, etc. Eso terminó y comienza el día. ¿No? Ahora, ese día que comienza, yo puedo hacer una opción y decir, ese día que comienza lo voy a comenzar dedicándolo a aquello que es más que yo mismo, o sea, que me trasciende, o voy a comenzar simplemente pensando solo en mí. ¿No? Puedo pensar esto o esto. Entonces puedo decidir, o voy al Bet Knesset o me voy al gimnasio a hacer pesas, qué sé yo, puedo pensar esto y esto. Entonces viene Abraham Avinu y él nos enseña que precisamente tenemos que pensar que cuando amanece, o sea, cuando hemos decidido que algo no es, la obscuridad no es, la idolatría no es, la vida de los otros pueblos no es, etc. Pero entonces, ¿qué es? Acá tienes el día. Ahora te toca a ti elegir si te vas a quedar en ti mismo y en tus cosas pequeñas o vas a querer trascender. Esa trascendencia se va a traducir en el templo, en el Bet HaMikdash, en un korban, en korbanot, que se van a traer durante la mañana, para indicarle a todo el pueblo, o sea, para que todo el pueblo aprenda que hay algo que va más allá de ellos mismos. Y es por eso que el corbán que se trae en la mañana es corbán olá. O sea, es un corbán que se quema entero, de lo cual no hay provecho para ningún ser humano. Todo va sobre el mizbeach. Para enseñarnos que este día que comienza, lo primero que tienes que hacer es pensar que hay algo que está por sobre ti. Después hay otras cosas más y te puedes manejar, pero lo primero es lo que te trasciende. Y eso es la imagen de Abraham Avinu. Es por eso que él fundó la tefilá de Shaharit, que es, como vamos a ver también más adelante en otras explicaciones, la tefilá de Shaharit es la más importante del día. ¿Bien? Es la tefilá más importante. ¿Perdón? Que es la única que hace normalmente, que a veces, que es mejor. Pero a nivel también general es la más importante. Shaharit también para el hombre es la tefilá más importante porque es la tefilá en que se le pide a la persona, hombre o mujer, que decida a quién pone primero, la trascendencia, a Hashem o a él mismo. ¿Bien? O sea, es la tefilá en que nosotros decidimos qué es lo que vamos a hacer. Y el primero que decidió fue Abraham. Y una decisión que vino de él. Fue una decisión que vino de él. Por eso es que él descubrió a Hashem él solo. ¿Bien? No vino alguien y le dijo. Él mismo
entendió, si no es esto, tendrá que ser algo que me trascienda, no puedo ser yo. ¿Ok? En cambio, hoy día, lamentablemente, lo que suele ocurrir es que las personas, cuando deciden entre él y algo mayor, siempre escogen por él mismo, por uno mismo, ¿no? Entonces, y se vive esa vida material en la cual no está la trascendencia. Y por eso la relación que hay entre Abraham Avinu y el Korban Olá de la mañana, porque es el momento en que se marca el punto de inflexión, de decisión en lo que vamos a hacer. Esto es la explicación simple. Abraham Avinu es el que comienza y decide que lo primero que la persona tiene que hacer en su vida es entender que existe algo que está por sobre él. Y eso es el Korban de la mañana, que es Korban Olá, que es un Korban que se quema entero. Se llama Korban Atamid. Akshav. Y hay más cosas que vamos a ver en la medida que vayamos avanzando. Akshav. Lo mismo, pero en una perspectiva distinta, la tenemos con respecto a Yitzhak Avinu. A diferencia de Abraham, que Abraham nace en un ambiente donde no había monoteísmo, que no había una creencia en Hashem, habían ideas, pero no estaba desarrollado. Él es el que escoge, él es el que funda, él comienza. Yitzhak fue distinto, porque él ya crece dentro de una familia con Sarai Menú y con Abraham Avinu, y además es circuncidado a los 8 días. Entonces él ya crece en un ambiente de Kedusha, crece en un ambiente de mucha santidad, a tal punto que incluso a Yitzhak Avinu se le prohíbe abandonar la tierra de Israel. Él no puede dejar la tierra de Israel porque sabemos que la tierra de las naciones del mundo es impura. Entonces, cuando una persona viaja, por ejemplo, de Eretz Israel a otro país, entonces recibe una impureza que se llama la impureza de la tierra de los pueblos. Y para que eso no afectara el alma de Yitzhak, entonces él nunca salió de Eretz Israel. Nunca salió. Siempre estuvo dentro de los límites de Eretz Israel. Yitzhak Avinu, él funda la tefilá de Minjá. ¿Por qué? Porque de la misma manera que en la mañana, que es la tefilá más importante, dijimos Shaharit, es un momento de decisión, hay que decidir quién es, o Hashem o yo. La tefilá de Minjá hay también una decisión con respecto a algo, pero es una decisión un poco distinta. Yitzhak Avinu, ustedes saben que en el momento de la Akedah, él tenía, ¿qué edad? 37. Tenía 37 años. ¿Bien? O sea, no era un niño, ¿bien? Como lo dibujan a veces en ciertos dibujos o las películas de Hollywood. ¿Bien? No era un niño, era ya una persona adulta que podría haberse opuesto a lo que un anciano de 100 y tantos años quería hacer con él. Nahón podría haber dicho no. ¿Okay? Ni siquiera era necesario tal vez que se opusiera de manera violenta en contra de su padre, bastaba que dijera no y Abraham qué va a hacer. Si supuestamente todo tenía que hacerse de una manera que fuese Leshem Shamayim, entonces no de una manera violenta. Entonces, obvio que podía haberse opuesto, pero no lo hizo. Y los Midrashim cuentan, Alhu Shneihem Yachdav, dice la Torah. Fueron ambos juntos. ¿Qué quiere decir eso? Que también Yitzhak sabía a dónde iba y a lo que iba. Y estuvo dispuesto a transformarse él, Yitzhak, en un Korban. Transformarse él en un Korban para Hashem Yitbaraj. Al final Hashem manda al ángel y impide que esto ocurra, pero ya estaba sellado en él, en Yitzhak, una naturaleza diferente, una naturaleza distinta. Y esta naturaleza es la naturaleza de una persona que está total y absolutamente conectado con Akadosh Baruj Hu. Hasta tal punto que no deja el Ejal del Melech, no deja el palacio del rey, que es la tierra de Israel. Eretz Israel es el armón del rey, el palacio del rey, no lo deja. ¿Por qué? Porque está total y constantemente conectado con él. La tefilá de Minjá
a diferencia de la tefilá de Shaharit, porque Shaharit es una tefilá que lejatjila, o sea, en forma a priori hay que tratar de la amidá, cuando se dice la amidá, decirla cuando sale el sol. ¿Okay? Decirla cuando sale el sol, que eso se llama tefilá kevatikim. Tefilá como batikim, y por lo tanto hay que ir antes para llegar justo a la amidá, al momento en que el sol sale. Cada día un horario distinto. Y de ahí en adelante, la tefilá de Shaharit puede decirse un poco más tarde, esto es lejatjila, pero si no hay otras opciones de decir la tefilá de Shaharit. ¿Okay? Hasta que ya llega un momento en que ya el tiempo pasa, ya no se puede hacer la tefilá de Shaharit, simplemente. ¿Okay? Aunque hoy día acostumbran incluso que si aunque sea muy tarde, se puede hacer porque se hace como una especie de nedavá, como es una especie de regalo allá. ¿Okay? Especialmente los hasidim, que a veces suelen hacer tefilá como tarde, entonces es como si fuese una nedavá, un regalo a Kadosh Baruj Hu. También de eso vamos a hablar en algún momento. Akshav, eso es Shaharit. Sin embargo, Minjá, la tefilá de Minjá, tiene un momento en que comienza el tiempo en que hay que rezar y tiene un momento en que termina. ¿Bien? Cuando comienza? Comienza después, media hora después de Hatzot Yom. O sea, si vamos, por ejemplo, a decir hipotéticamente que el mediodía es a las 12, más o menos 12:30 en adelante comienza el tiempo de la tefilá de Minjá. ¿Hasta qué momento se puede decir? Hasta el ocaso, o sea, hasta la shkia, hasta que se pone el sol. ¿Okay? Y eso da un lapso de tiempo. O sea, un lapso de tiempo para decir Minjá, o aquí, o después, durante todo ese lapso de tiempo se puede decir Minjá. ¿Okay? Hoy día hay calendarios y hay horarios, ustedes se pueden fijar en qué momento comienza cada día, en qué momento termina, está todo ya ordenado. ¿Okay? No hay que empezar a mirar el sol y ver cómo está, si se inclinó para acá, si se inclinó para allá, etcétera, etcétera. Ya tienen todo como un Shulchan Aruch, una mesa preparada. Akshav, como la tefilá de Minjá tiene ese lapso de tiempo, a pesar de eso, la tefilá de Minjá recae en la mitad de un día hábil, de un día de trabajo. Ya sea que una persona vaya a decir tefilá a las 12:30, digamos al principio, la primera Minjá, o ya sea que quiere decir la tefilá antes de la shkia, normalmente son horarios de trabajo. Son horarios en que la persona trabaja. Y una persona que tiene un hanut, un negocio ahí en Yafo, y de pronto, digamos que lo atiende él solo, y de pronto decide que tiene minyan a la 1 de la tarde, cuando todo el CAL está allí lleno de clientes, etcétera, cerrar todo, irse al Bet Knesset por una media hora y volver después, va a empezar a perder clientes. ¿Bien? Pues los clientes son muy crueles, como ustedes ya seguramente saben, ¿no? Siempre dicen el cliente tiene la razón. ¿Bien? Pero no es que tenga la razón, es muy cruel. Entonces el cliente siempre está buscando a ver de qué manera puede aprovecharse del Baal Hanut, de la persona que vende. Entonces siempre busca rebajas y esto y lo otro, y si no atiende, siempre atienden mal. ¿Y por qué me atendiste de esta manera y por qué de la otra? Entonces es que hay una cierta crueldad en eso, ¿okay? Hay que saber manejarse en eso. Ustedes saben que hay alajot también para ser cliente. Tú no puedes preguntar el precio de algo que no quieres comprar. ¿Me comprenden? Tú no puedes ir y preguntar precios de cosas que no quieres comprar. Si es que quieres comprar, sí, puedes averiguar y hacer tu... A no ser que lo aclare, que digas solamente pero para saber el precio, ¿no? Solamente, por ejemplo, porque hay algún proyecto en mente, ¿no? Pero sí están, no porque entusiasmas al vendedor de que le vas a comprar. ¿Okay? Entonces no conviene hacer esas cosas. Se llama genevat da'at, le estás robando el da'at a la otra persona. ¿Okay? Entonces es un horario complejo, es un horario complicado porque es un horario en que todo el mundo normalmente está trabajando, especialmente cuando Minjá es la Minjá de cerca del mediodía, o sea que después del mediodía, porque es generalmente un horario peak, o sea un horario en que hay muchos clientes. Entonces cerrar todo, irte a decir Minjá y volver otra vez
hay que tener Irat Shamayim muy alto. ¿Okay? Hay que tener un Irat Shamayim muy alto y una conexión con Akadosh Baruj Hu muy, pero muy fuerte. ¿Okay? Generalmente lo que las personas hacen, por ejemplo, acá es tener a alguien más en las tiendas, si son personas religiosas, entonces él se queda mientras yo voy a decir Minjá, o si es ya cerca de la tarde también, que a veces baja un poco la clientela, entonces van como más cerca de Arbit. Pero es un momento difícil. La tefilá de Minjá es una tefilá que requiere bemet mucho Irat Shamayim. O sea, para hacer tefilá de Minjá se requiere bemet que la persona se transforme en un Itzhak. Transforme en mamash como si él fuese un corbán. Y esté dispuesto a eso. ¿Por qué? Porque no es fácil bemet en mitad de un día entero de actividades tratar de sacar esa media hora o lo que fuese para decir Minjá. Estamos hablando a nivel de Minyan, ¿no? Yo después les voy vamos a explicar el tema por qué la mujer está exenta del Minyan, ¿bien? Y el hecho que puede decir tefilá prácticamente en cualquier lugar. Obviamente no en cualquier lugar, pero hay alajot sobre este tema y hay que entender por qué. Pero si es Minyan, buscar el Minyan y todo eso, bemet a esa hora es un momento complejo. Y por eso la persona es como si él mismo se transformara en un Itzhak. Y por eso Itzhak hizo precisamente la tefilá de ¿qué? La tefilá de Minjá. Por ese tema. En ciertos pasillos donde están los negocios más viejos, no hay nadie. Porque se juntaron en la esquina para... Porque fueron a decir Minjá. A veces ocurre así. Y eso es por Itzhak. Para hacer, como les dije, esa tefilá bien, hay que ser como Itzhak, estar dispuesto incluso al sacrificio mayor. Entonces, diferente al tema de Shaharit, que Shaharit es una opción, hay que optar por Hashem. En la tefilá de Minjá hay que transformarse, bemet, en alguien que esté dispuesto no solamente a optar por Hashem, sino que a todo lo que eso implique, a todo lo que eso signifique optar por Akadosh Baruj Hu. Porque una persona puede decir, sí, yo opto por Akadosh Baruj Hu, sé que hay algo que me trasciende, sé que hay algo mucho más grande, pero cuando a veces es él el que tiene que estar en el centro, le es un poco difícil levater a eso, que no sea ceder por un prestigio, ¿no? Ahora, Jacob Avinu tiene otra connotación. ¿Okay? Ustedes saben que conocemos a Abraham como Gesed. ¿Okay? Porque el Corbán de Minjá tiene esos horarios. ¿Okay? Va desde media hora después los horarios de Minjá son por los horarios del Corbán. ¿Okay? Ahora, obviamente en el templo el trabajo era ese. Entonces ese es el trabajo en el templo. ¿Okay? Y eso se expande, el hecho de que eso se hacía durante esos momentos, durante ese tiempo, se expande esa fuerza para todo el pueblo que tenga fuerza para poderse conectar con Akadosh Baruj Hu en esos momentos, como Yitzhak Avinu lo hizo. Akshav. El Arbit, o sea, Jacob. Jacob es distinto. ¿Bien? Todos sabemos que Abraham es considerado Gesed. ¿Okay? Sabemos que Yitzhak, y bueno, lo estamos estudiando, ¿no? Gvurá, fortaleza. Y sabemos también que a Jacob Avinu se lo considera la mitad del Tiferet. ¿Okay? Tiferet. ¿Okay? O sea, la belleza. ¿Okay? Porque Jacob era, dicen que los libros traen que Yosef era muy bello y era parecido a ¿quién? A Jacob. Y Jacob tenía la misma belleza de Adam Arishon. ¿Okay? Entonces ese es el Tiferet del que se está hablando. Obviamente que es un equilibrio interno-externo que produce eso. ¿Okay? Pero hay otro punto más en el que Jacob Avinu tiene un sello. Se lo conoce como el Jotem de Jacob. Y el Jotem de Jacob es el Emet. A Jacob se lo conoce como Emet. Najón todos sabemos, ¿no? Emet. Por varios motivos. Pero por lo menos voy a mencionar uno
para qué significa Emet, porque si vemos de todas las historias que aparecen de Jacob Avinu en el Tanaj, hubiéramos pensado que no precisamente su sello es el Emet, ¿no? Se disfraza como su hermano por el tema de las brajot, y hace una serie de cosas con Labán, los palos estos, para reproducir ganado de una manera distinta, para que todo sea para su beneficio, entre comillas. Entonces, como que nos parece que no es precisamente Emet, ¿no? Entonces, para eso entonces tenemos que entender que desde el punto de vista de la Torá, y hay que entenderlo en forma profunda, ¿okay? Porque si no, las personas a veces se equivocan o se confunden, ¿okay? Emet es algo bastante complejo, no es lo que nosotros pensamos que es Emet, sino hay un Emet que es un Emet de la Torá, no el que nosotros pensamos o consideramos Emet. Les voy a dar varios ejemplos. Vamos a tomar un ejemplo que creo se los he mencionado ya varias veces. ¿Qué pasa en un caso en que hay un shidduch? Un muchacho va a salir con una muchacha y digamos que él o ella, no me llané, alguno de los dos, tiene varios detalles de él que la Shadchanito, el Rab le dijo que, ¿sabes qué? En la primera peguillá o en la segunda, en la tercera, no lo digas. ¿Bien? Esos detalles no los digas. Entonces uno podría haber dicho, pero ¿por qué? Si hay que ser Emet, ¿no? Hay que ir con el Emet. Mira, esta es mi situación. ¿Okay? De aquí es donde yo vengo, o lo que haya sido, ¿no? ¿Por qué a veces aconsejan, ¿sabes qué? Primera peguillá, segunda y tercera, hablen de cosas generales. O sea, de cómo llueve, cómo cae la lluvia en Hong Kong. Y después de que hablan de cómo cae la lluvia en Hong Kong, hablen de cómo cae la lluvia en Jerusalén. Y en la tercera peguillá hablen de cómo cae la lluvia en la casa que ustedes quieren comprar, por ejemplo, en Herzliya. O sea, todo por alrededor, ¿no? Por las ramas. ¿Por qué? Debería ser algo más concreto. Primera peguillá, señorita, es esto. O señor, es esto. Porque ahí se acabó la peguillá. Porque hasta ahí llegó la peguillá. No, ahí no hubo nada. ¿Por qué? Porque muchas veces behemet hay cosas comunes entre ambos y puede ocurrir que si los detalles, a veces los detalles negativos, pueden impedir que la persona trate de descubrir lo que hay en el otro. Entonces, a veces hay que tratar de dar como una especie de chance, de posibilidad de que se conozcan primero, que encuentren algo meshutaf o algo que los una, y cuando ya esto está construido, entonces ahí abrir un poco más. De tal manera que ahora la persona puede hacer un shikul, puede hacer una elección de él o ella que sea realmente meuzán, que sea realmente equilibrada. Es decir, a pesar de esto y esto y esto, esto es más pesado. O sea, la relación que tengo con él o con ella me es mucho más importante que este defecto, este o este o este. ¿Entienden? O decir no, decir estos defectos de acá, a pesar de la conexión que hubo, me son de todas maneras más importantes. ¿Bien? Entonces, y eso es el emet. Lo contrario que nosotros hubiésemos pensado, que el emet es llegar completamente con una honestidad total a decir todo lo que hay. ¿Bien? Obviamente que hay situaciones, cada cosa hay que estudiarla de gufó, ¿no? en el tema, ¿no? Porque obviamente que hay cosas que es necesario saber desde un principio. ¿Bien? Pero digamos, hay ciertas situaciones que no es necesario abrirlas inmediatamente porque puede llevar a crear una imagen que no es la real. Porque puede ser que esta persona superó eso, o superó a la familia que hizo eso, o superó quién sabe quién. ¿Bien? Entonces, para dar esa posibilidad se necesita actuar con emet. Hay casos también como estos. Hay un ejemplo que suelen traer, ocurrió, pero nos enseña también este derech,
de una persona que en una yeshiva, un grupo de rabanim que habían en la yeshiva, deciden traer a un Rosh Yeshiva porque el anterior o se fue o falleció o pasó, entonces trajeron un nuevo Rosh Yeshiva, que era el encargado, que va a ser el encargado de manejar a todos los Ramim. Ramim son los Magidei Shiur, las personas que enseñan en las diferentes Kitot. Y la mejor amlatzá fue de X. Dijo, sí, es la persona adecuada, etcétera, etcétera. Y esa opinión pesaba mucho, entonces trajeron un Rosh Yeshiva. A las 2 semanas, 3 semanas, el Rosh Yeshiva llama a X y lo despide. Lo despidió. Nosotros hemos pensado falta de Akaratatov, falta de todo, ¿no? Podríamos decir, porque por él está ahí, ¿no? Y de ahí se prende algo que hay que entender. Akaratatov al Heshbon Shelatov lo ombrim. Akaratatov al Heshbon Shelatov lo ombrim. El Rosh Yeshiva pensó que esta persona hizo algo bueno por él, eso está bien, pero no era la persona adecuada para un estilo de yeshiva que él quería. Él quería un estilo específico y esta persona para ese estilo no era el adecuado. Eso es todo. Cuando se está hablando a esos niveles, entonces se puede entender. Y uno puede decir, no, pero no tendría que ser así, no. Y esto es importante entenderlo, porque yo les dije, Akaratatov al Heshbon Shelatov lo ombrim. O sea, hay que agradecer, pero no se agradece destruyendo lo bueno. ¿Okay? ¿Qué quiere decir esto? Que hay que tratar de no leardev, de no mezclar sentimientos o emociones en la verdad. Hay que tratar de no mezclarlos, porque uno se confunde. Si no sabemos cómo actuar, entonces pregunta. Se puede preguntar a alguien que sea un poco más objetivo. ¿Okay? Pero esto que estamos diciendo, esto es Jacob Avinu. Que Esav reciba las bendiciones de Yitzhak es lo más no emet que hubiese ocurrido. Es lo contrario al emet en forma total. Porque en ese momento, Bezrat Hashem en el futuro va a volver en Teshuvá, porque de ahí viene el hecho de que su animal sea el Hazir, el cerdo, porque Hu Yahazor Bitshuvá, de la palabra Lahazor, va a volver en Teshuvá en algún momento, pero en ese momento no, y todavía no. Entonces, lo más emet, entonces y ahora, es lithototo, es rechazarlo y desplazarlo. Ese es el emet ahora, con todos los medios que sea necesario para hacerlo, y eso lo aprendimos ¿de quién? De Jacob Avinu. Sea cual fueran las consecuencias que esto tenga, a Esav, entonces y ahora hay que desplazarlo y rechazarlo. Y eso fue lo que hizo Jacob, y por eso no permitió él ni la madre que las brajot cayeran en Esav. ¿Ven? Ahora, eso mismo pasa con Labán. Si él, aquí hay que entender las cosas un poco más en profundidad, y Jacob Avinu sabía que cuando él construye su familia, ahí en donde vivía Labán, y tomó a las dos hermanas, a Rachel, primero a Lea, después a Rachel, y después a las dos esclavas, que eran también hermanas, todas hijas de Labán, pero diferente madre, él sabía que estaba construyendo el futuro de él, pero no solamente de él, sino de un pueblo entero, y que ese pueblo entero era Am Israel, que comprendía sus hijos, o sea, los hijos que iba a tener de sus 4 mujeres, y por eso hizo eso también, a pesar que está prohibido que un hombre se case con 2 hermanas, y él se casó con 4. De todas maneras, él sabía que era para eso, que era porque había algo más importante, pero no solo eso, y esto hay que entenderlo, el que lo conoce, pero además Jacob Avinu tenía un objetivo. Su objetivo era corregir las generaciones anteriores que no habían logrado corregir el Het de Adam Arishon. Y antes de Jacob Avinu hubo una generación que fue la generación de Sdom, que no lograron superar a ellos mismos para poder corregir lo de la generación previa, que era la generación del Dora Pelagá, la generación de la Torre de Babel, que no lograron corregir lo que no lograron corregir también la generación del diluvio.
O sea, las personas del diluvio volvieron en Gilgul en las personas del Dora Pelagá, de la Torre de Babel, se equivocaron en el diluvio, se equivocaron en la Torre de Babel y volvieron en Gilgul en las personas de Sdom. Y también ahí se equivocaron. 3 veces volvieron y se equivocaron. Cuando esto ocurrió, de todas formas, como eran nitzotzot, todos ellos eran nitzotzot de Adam Rishon, o sea, venían de un makor de Kedushá, esos nitzotzot, Jacob Avinu los introdujo en su tzon, en sus rebaños. Y los rebaños de Jacob son nitzotzot de las generaciones anteriores. Por lo tanto, era importante además crear un tzon, crear un ganado, donde dentro de cada uno de esos animales había un nitzotz de las generaciones anteriores. Y ese es el tema que la hace de que le dice en cierto momento, yo quiero también tener mi rehush, ¿no? Mi casa. Creo que le dice la palabra casa, utiliza. O sea, Jacob entendía que parte de su función en el mundo era lograr que las generaciones anteriores a él se corrigieran. Y por eso todo el tema de los palos ahí que estaba cortado y que venían los animales a tomar agua y se cruzaban y nacían de una manera especial, con las patas con pintas. ¿Okay? Y eso se llamó entonces, y también hoy se llama Tzon Yaakov, el ganado de Jacob. Si no lo conocen pueden ir al zoológico, que está acá en Jerusalén, y hay un lugar donde tienen Tzon Yaakov, porque el zan todavía existe, son unos corderitos chiquititos que las patas tienen pintas de color oscuro. ¿Okay? Si todavía dentro de ellos hay nitzotzot de seres humanos, eso no sé. Pero en la época de Jacob, él creó eso para eso. Por lo tanto, si no lo hubiese hecho, tenemos una gran cantidad de tzon que no hubiese llegado a su corrección. ¿Okay? Esto continúa después, la corrección esa va a continuar y Jacob baja a Egipto con su familia y con el tzon. Y ahí en Egipto los nitzotzot que estaban dentro de los animales comienzan a transformarse ya o a ingresar en los cuerpos del pueblo hebreo que tiene que estar en Egipto una cantidad de tiempo, pasar ciertas cosas. Esas cosas de Kabbalah importantes. O sea, todo lo han hecho los patriarcas pensando en algo mucho más superior. Por lo tanto, no es simple estudiar las historias del Tanaj y decir, ¿por qué lo engañó? ¿Por qué hizo esto? Y podemos decir, bueno, engañó a Labán porque Labán era un engañador él mismo. ¿Okay? Pero Jacob no baja eso. Él no baja a ese nivel. Él me pega un puñete y yo también le voy a pegar otro. No, Jacob no funciona así. No era eso, era por otro motivo. Un motivo bastante más profundo. Ahora, si ustedes se dan cuenta, lo que hemos hablado sobre Jacob es que Jacob está frente a algo. Y ese algo al que él está enfrentando es algo negativo. Esav es algo negativo. Labán son cosas obscuras. Y estas fuerzas, Esav y Labán, son fuerzas que representan la noche. En la noche están estas fuerzas negativas y se necesita emet para poderla enfrentar. Se necesita emet para poder enfrentar esas fuerzas de la misma manera que se necesita emet para enfrentar la noche. Entonces saben que en la mañana, después de Kriyat Shema, decimos en la mañana decimos Emet ve Yatziv. Emet ve Yatziv. Y en la noche también decimos Emet. Pero Emet ve Kayam. ¿Okay? A la mañana decimos Emet ve Kayam y la noche decimos Emet ve Yatziv, si mal no recuerdo. Pero en ambos momentos decimos Emet. En la mañana decimos Emet porque hay un Emet. Dijimos, hay que optar por algo, y en la noche también decimos Emet. ¿Por qué? Decimos Emet be'emuná. Eso es lo que decimos de noche. Emet be'emuná. ¿Okay? ¿Por qué? Porque en la noche el Emet se transforma en emuná. ¿Por qué se transforma en emuná? Porque para poder pasar todo ese periodo que viene ahora de obscuridad, Esav, Labán, necesitamos una fuerza especial. ¿Cuál es esa fuerza? La fuerza que da la emuná. Esa fuerza que él le entrega, Jacob. Por lo tanto, él es el que Yised, es el que funda la tefilá de Arbit, porque es la tefilá donde yo me tengo que
fortalecer para enfrentar esa realidad, la realidad de la oscuridad. Y en el Bet HaMikdash era el momento en que se quemaban el resto de los miembros de los korbanot que no se habían terminado de quemar. O sea, era el momento en que el ciclo se cerraba. Lo que habían comenzado en la mañana, lo que habían comenzado en la tarde, se cerraba en Arbit. Justamente esa es la emuná, sentir que el ciclo está cerrado. Porque normalmente lo podemos ver, ¿no? Las personas que no tienen demasiada emuná, en ese sentido, ¿qué? Son personas que sienten que las cosas son inestables, que hay inestabilidad. Pero si realmente una persona siente emuná, o piensa que tiene emuná y ma'amín, entonces va a verlo en cualquier circunstancia, incluso en sean las más negativas. Porque hay algo firme en él. Emet ve emuná. La emuná está presente allí, que es el emet. ¿Y el emet de quién? De Jacob. Es por eso que a Jacob lo llamamos emet. Su sello es el emet. Y con respecto a esto, la tefilá de Arbit. Bezrat Hashem, cuando estudiemos adentro la tefilá de Arbit, vamos a darnos cuenta de todo esto que les estoy mencionando ahora sobre el emet de ese momento, el emet de la noche. Ok, esto es para explicar el por qué Abraham fundó la tefilá de Shacharit, con respecto a eso el Korban Olá de la mañana. Yitzhak funda la tefilá de Minjá, con respecto a eso el Korban Minjá de Ben Arbain, y Jacob funda la tefilá de Arbit, con respecto a eso la quema de los emurim, se llama la quema de los miembros de los animales en la noche. Cada uno por algo importante de las cosas que él hizo. Ok, ese es lo primero que tenemos que entender. Akshav. Hay una pregunta, para pasar a un segundo punto, que es la siguiente. Ok, entendemos, hay una tefilá en la mañana, hay una tefilá en la tarde, hay una tefilá en la noche, ok, muy bien. Pero yo podría pensar, ok, yo en la mañana voy a rezar lo que a mí me nazca decir. Ya entendí lo de Abraham, entendí que hay que escoger, entendí eso, entendí lo de Minjá, entendí lo de Arbit. Entonces, ¿qué hago en la mañana? Rezo lo que yo quiera decir. Yo soy el que ahora estoy conectado con Hashem, entonces voy a idear mi propia tefilá, voy a decir algo. A Minjá también me voy a conectar, voy a cerrar el negocio, voy a hacer todo lo que ya hablamos, me voy a ir a rezar y voy a decir lo que yo quiera. Y así también en Arbit. ¿Es así o no es así? No es así. ¿Por qué? No, cualquiera puede hacer un pedido, especialmente cuando hay una necesidad, la gente pide. ¿Bien? O sea, cualquier cosa, una cosa, podría ser así. ¿Por qué no? ¿Cómo? Pedir se puede en cualquier momento. Pedir se puede en cualquier momento, Najón. Entonces, ¿por qué, si justo en el momento de la conexión, por todo lo que ya hablamos, vino alguien y escuchó el shiur hasta este punto? Ok, fantástico, en la mañana me levanto, me conecto con Akadosh Baruj Hu, y así en Minjá y así en Arbit. Pero no, un momento hay un libro. Este libro se llama Sidur. Y ahí está escrito lo que tienes que decir. Pero no, un momento. ¿Cómo que ahí está escrito lo que tienes que decir? ¿Cómo ellos saben lo que yo necesito? ¿Cómo ellos saben lo que yo necesito ahora? Entonces no necesito decírselo. Si él ya obvio que lo sabe, entonces ¿para qué se lo digo? Es que se supone que esto es Najón, pero las necesidades mías no son como las mismas que puede tener, por ejemplo, usted. Entonces, ¿por qué yo tengo que rezar por las necesidades de usted? Usted por las mías. ¿Qué? ¿Por qué? Todos somos uno, entonces rezamos por todos. ¿Qué? La pregunta es esa, ¿por qué? ¿Por qué? Somos todos uno. ¿Qué significa somos todos uno? Ok, yo entiendo que me están diciendo somos uno, pero ¿por qué? Si esos unos, que hay unos, pero dentro de esos unos, cada uno tiene cosas diferentes que pedir. ¿No? Somos parte de un mismo cuerpo. O digamos que ese cuerpo es Jacob Avinu, ¿quién? Es Israel. ¿Quién? Yo entiendo eso, pero sí, estamos ante alguien que acaba de llegar. Alguien acaba de llegar, está volviendo en Teshuvá, no sabe del Anshe Knesset Agdolá, ni no sabe nada de todo lo que vamos a estudiar.
acaba de entender que Abraham escoge, que Isaac es un corbán, que Jacob cierra círculos, perfecto. Entonces en la mañana dice, así como Abraham hizo tefilá, Kadosh Baruj Hu, escúchame, yo necesito esto y esto y esto y esto. Llega Minjá, cierra el negocio, va y dice Hashem Itbaraj, yo necesito esto, y así también el Arbit. Viene el Rab, o el amigo, o la persona cerca y dice, no es así. Es así como está escrito acá. ¿Por qué? Entonces tú me dices porque somos todos uno. ¿Okay? ¿Y qué si somos todos uno? Yo puedo decir, Beseder, ese uno no me llena, no me llega. Yo quiero ser algo especial, sin necesariamente ir en contra de Hashem. Quiero ser diferente o quiero hacer algo distinto, decir una cosa distinta. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué dentro de la tefilá está determinada cada palabra que debemos decir y cómo decirla? ¿Me comprenden? Está determinado. No es una opción mía. Es una opción de un grupo de sabios que se llamaron Anshe Knesset Gdolá, entre los cuales hubo varios profetas. ¿Por qué así? ¿Por qué ese es el derech y no algo que venga de lo emocional, de las emociones? Precisamente porque acá tenemos las personas cuando piden a uno a otro por una metzuká, por un problema que tiene, que puede ser salud, dinero, parnasá, puede ser varias cosas. Entonces, normalmente los pedidos giran a nivel de emociones. Giran a nivel de emociones y se trata de despertar las emociones en el otro. ¿Ajón? Es muy evidente cuando vienen las personas a pedirse de acá, por ejemplo. No viene un señor muy elegante, así, con el iPhone y bajándose de un auto. Puede ser que sí, no sé. Pero, y dice, ¿sabes qué? Estoy buscando trumá para tal o cual persona. Por favor, ¿quieres? Saca la chequera y firme. ¿Qué najón? 15 hijos y tengo que casar a un hijo. ¿Qué najón? O cualquier... No es así. Generalmente vienen en una situación que crea una especie de situación emocional. ¿Najón? ¿Por qué? Porque hay una situación humana. ¿Okay? Frente a eso hay que... Ustedes saben, hay una Gemara en Masejet Ketubot, no es una halajá, sino es un pensamiento. La Gemara en Masejet Ketubot dice, un Rab dice así, hasta tal punto, para que vean que no es una cosa de hoy. Un Rab dice, los Ramaim, los estafadores, engañadores, tenemos que darles gracias a ellos. Tenemos que darles gracias a los estafadores porque nos libraron de darse de acá. Porque yo puedo ahora sospechar que el que me viene a pedirse de acá es un ramay. Vienen con los papelitos esos, ¿okay? Entonces yo puedo sospechar a lo mejor que es un ramay. Entonces como sospecho que es un ramay, no estoy obligado a darse de acá, entonces me libré de darse de acá porque puedo pensar que cada uno es un ramay. Está escrito así, tal cual, como les dije. Parece que ellos también tenían gente que venía por los 15 hijos y el hijo número 16, etcétera, y todo lo demás. ¿Okay? Entonces escuché de Rabbi Auerbach una cosa muy interesante. Tú puedes hacer dos cosas frente a alguien que viene con el papelito. Puedes libdok, decir muy bien, yo estoy dispuesto a darte un poco de tzedakah, pero yo quiero saber si lo que está escrito acá es verdad. Dime, ¿quién te dio la napzá? Y voy a leer lo que está escrito. Nadie lo lee normalmente, pero yo voy a sacar el papel, lo voy a leer, hay un teléfono, voy a llamar, usted dio a tal y cual persona, puedo hacer eso. Después que averigüé todo, obviamente que probablemente no te van a dejar que averigües mucho. Después que averigüé todo y es correcto, entonces doy tzedakah. Esa es una posibilidad. Escuché de Rabbi Auerbach que él decía, la mayoría no son. La mayoría es harta. Pero no puedo poner a la persona o no puedo ofender o avergonzar a alguien por esto, entonces él dice, yo le doy a todos. Ni siquiera miro lo que está escrito ahí. Doy un poco para todos, punto. Y si Akadosh Baruj Hu me da la posibilidad de darse de acá, va a buscar. ¿Okay? O sea, le daba a todos. Venía alguien, ni miraba, le sacaba un poco y le daba. Porque si no, ¿qué tienes que hacer? Averiguar. ¿No? Ahora, si alguien quiere... ¿Quién averigua hoy día? Nadie averigua.
¿Qué? Najón. Pero él decía, para no avergonzar, porque averiguar es avergonzar a la persona, le está sospechando que le está engañando. Najón, cosa que si alguien viene a pedirte tzedaká, tú puedes, estás en todo tu derecho de averiguar de qué se trata esto. ¿Okay? Pero para no avergonzar, a veces uno da un poco de tzedaká y zeo, si Hashem quiso que sea realmente el tzedaká, haz Baruch Hashem. Y si no, también Baruch Hashem. ¿Okay? Entonces, ¿a qué quería llegar? Que muchas veces las personas piensan que el pedir es algo que tiene que ver con las emociones, con lo emocional de la persona. Y no. La tefilá está construida sobre el sejel, está construida sobre el intelecto. Porque las necesidades de la persona no son emociones, son cosas reales. Cuando lo leen, una persona está enferma, no es una psicosomasis, no es que psicosomáticamente está enfermo. Muchas veces lo aleno está enfermo y es real y necesita una curación que es real y necesita un medicamento. El medicamento no es una sonrisa, es algo real. ¿No? O si la persona necesita parnasá, o Totó no alcanzó a pagar, ya lleva medio año sin pagar el alquiler, o Totó lo tiran de la casa, no es algo emocional, es algo muy, muy real. Se cubre de emociones, obviamente, pero son cosas reales. Entonces, lo que Anshei Knesset Agdolá nos heredaron es la capacidad de poder hacer tefilá, pedir desde un punto de vista intelectual, racional. Y ese pedido es el pedido que llega delante de Hashem. Y cuando ese pedido está presente, entonces el corazón poem. De la misma manera que, por ejemplo, si ustedes tal vez no lo han sentido, puede ser que sí lo conozcan en otros exerim, pero vamos a tomar el caso, por ejemplo, de Bajurei Yeshiva. ¿Bien? Ustedes tienen que llegar a entender que, por ejemplo, cuando un Bajur Yeshiva están estudiando una sugiyá, están estudiando una Gemara o algo, y el muchacho llega a entender la sugiyá, la entendió, no con el corazón, ¿con qué la entendió? Con el sejel. Le crea una simjá tan grande, crea una alegría tan grande, un sentimiento tan grande que se transforma ya en corazón. Porque es precisamente a través del sejel donde llega la alegría. No lo contrario. No es que la persona piensa las emociones me van a llevar a entender. No, se lo les caja. Vas a entender y eso te va a crear en ti una alegría. Lo mismo, vas a pedir como ellos nos enseñaron, nosotros vamos a estudiarlo, y eso te va a dar a ti la sensación de que estás también desde el corazón pidiéndolo. Es por eso que saben cómo se llama la tefilá, lo dijimos en el nombre del curso, llama Abodá Shebalev. Abodá Shebalev. O sea, el trabajo que está en el corazón, no por los sentimientos, porque según la Torá, ¿dónde están los pensamientos? Están en el corazón, no en la mente, en el corazón. Y así dice el pasuk, Rabot Mahashabot Belev Ish. ¿Dónde están las Mahashabot? Belev Ish, en el corazón del hombre. Beayua devarim haele al levaveja, está escrito, sobre tu corazón. O sea, la emuná, Shema Israel, tiene que estar ¿dónde? En el corazón. Porque una vez que lo pensaste, llegaste a la conclusión, lo entendiste, la alegría que te produce hace que el corazón poem, que te des cuenta, sí, esto es real, es así. Y lo mismo pasa con nuestras tefilot. Están construidas a un nivel intelectual. Y eso no es algo que cada uno puede decidir cómo lo hace. Para eso necesitamos personas expertas que conozcan exactamente cuáles son las palabras, cuáles son los caminos, cuáles son las fuerzas que se necesita activar intelectualmente para que la persona también introduzca el corazón. ¿Me entienden? Por lo tanto, no podemos dejar que cada uno decida, que diga lo que quiera. No es así. Porque si cada uno dijera lo que quisiera, se le saldría del puro corazón nada más, que no sea puras emociones. Y se lo les caja, así no es. Pasa primero por el sejel, y del sejel hace que el corazón se alegre, que el corazón se llene. Así funcionan nuestras tefilot. No tienen que olvidar además que la tefilá que nosotros decimos, las palabras que ustedes dicen, son palabras que fueron
ideadas, escritas por Anshe Knesset Agdolá, ya se los dije, que no sea los sabios más grandes que el pueblo judío tuvo, incluyendo varios profetas, o sea, personas que tenían, con las cuales Akadosh Baruj Hu tenía un contacto especial. ¿Ven? Y también esto es muy importante tenerlo presente, la profecía también es 100% intelectual. Cuando Hashem se comunicaba con el profeta, se comunicaba con cosas que él tenía que entender. Y después pasaban otras cosas más. Pero había una necesidad intelectual de que esto fuese así. Por lo tanto, cada vez que alguien pregunta, bueno, pero déjenme a mí decir lo que yo quiera. No, que si tú quieres decir lo que tú quieras, probablemente te vas a equivocar. Porque vas a decir cosas que no son necesarias decir. Hay un mashal de esto, para que entiendan hasta qué punto es así, que hay que saber cómo rezar. Cuentan de una vez de una persona, un muchacho de yeshiva, que quería casarse con una muchacha. Había salido con alguien y parece que el shidduch no funcionó, pero él sí quería Dafka casarse con ella. Entonces comenzó a hacer tefilá, fue al Kotel 40 días y fue, y otra vez, y le pedía a Kadosh Baruj Hu que se quería casar con ella, con esta, precisamente con esta. Y se casó. Al final se casó, porque la tefilá, ya vamos a ver, a Kadosh Baruj Hu siempre responde. Cuando es completa, Hashem responde. Incluso al ladrón, Bepetach Gnevato. El ladrón está a punto de robar, le pide a Kadosh Baruj Hu de todo corazón que le ayude, le va a ayudar. Eso no quiere decir que después no sea castigado, pero digamos así. Entonces le da Koach. Fue el muchacho y rezó y se casó. ¿Bien? A los 3-4 meses, otra vez en el Kotel, reza, te la llevas a ella o me llevas a mí. ¿Por qué? Porque hay que saber cómo pedir las cosas además. Por eso no podemos dejar que cada uno pida lo que quiera, porque si no, esto sería un caos. Porque la tefilá funciona de manera tal que Akadosh Baruj Hu sí entrega lo que la persona pide cuando es con toda la fuerza. Pero para que esto ocurra de una manera ordenada, los sabios nos heredaron un seder. Y por eso el libro este se llama Sidur. Porque ahí está el seder. Top, Sheelot, preguntas. No, pero ¿Quién? además, seguramente que está todo